Vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Santo Padre, bendito Dios, gracias te doy, Señor, por este privilegio, Padre, que tenemos de estar reunidos, Señor, aunque sea en la distancia, pero nos podemos ver, Señor, y oír, y sobre todo, Señor, podemos escuchar de tu palabra, Padre. Es tu palabra, Señor, la que vivifica, es tu palabra, Señor, la que convence de pecado, Señor, no es ningún hombre, ni es ningún ángel, sino es tu palabra, la que redarguye, y es tu palabra, Señor, la que nos habla a cada corazón, y sobre todo, Señor, es la que nos lleva a los pies de Cristo. Por eso, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos hable por medio de tu palabra en esta mañana, Señor, y que tú me concedas, Señor, ese privilegio de poder hablar en tu nombre. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú hables a cada corazón. Señor, pongo este mensaje en tus manos, Señor, y te lo pido en el glorioso, bendito nombre de Jesús. Amén, Padre. Muy bien, hermano, yo he querido titular este mensaje, Seamos hacedores. Cuando estábamos en la iglesia antes de llegar a este confinamiento, yo empecé el libro de Santiago y di 2 mensajes en ese libro, los dos en el primer capítulo. Y me gustaría volver a retomarlo, ya que pronto nos volveremos otra vez a ver en la iglesia, si Dios lo permite. Y antes de nada, sí que me gustaría deciros un versículo que para mí, yo creo que es la base, o es uno de los versículos base para la predicación expositiva. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice así la palabra del Señor. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo soy amante de la predicación expositiva y yo creo que, al igual que muchos que predican la palabra del Señor, yo creo que es la palabra, como hemos dicho en la oración, es la palabra la que vivifica, es la palabra la que redarguye, es la palabra la que convence de pecado al pecador y lleva a los pies de Cristo al pecador. Y por eso he vuelto de nuevo a querer seguir con este libro, el libro de Santiago. Es un libro que para mí también es muy especial, al igual que sé que para muchos también lo es. Y me gustaría empezar justo donde lo dejamos, que es en Santiago 1, a partir del versículo 19. Santiago 1, a partir del versículo 19. Y lo vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí, hermano, lo que yo quería traer el mensaje en el día de hoy. Y como vemos, hermano, en el primer versículo, en el 19, dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. En este mismo versículo, por el hecho de ver que en el versículo 18 ya hemos visto que hemos sido salvados por gracia, por la propia voluntad del Señor. Santiago ya aquí nos está exhortando a que sepamos oír antes que hablar. Hace un par de semanas estuvimos viendo el mensaje de Pablo Martínez y la verdad que fue de mucha bendición, al menos para mí. Eso me
Me hizo recordar las veces que nuestro hermano Carpi, había veces que nuestra hermana Tere le preguntaba en referencia a la forma de hablar, muchas veces cuando estamos delante o cuando alguien nos pregunta o simplemente cuando estamos en un duelo. Y verdaderamente es cierto que muchas veces hacemos mucho mejor o mucho más bien cuando nos callamos que cuando hablamos. De hecho, es un consejo bastante, yo lo he tenido que tomar en cuenta porque es un consejo que bastante bien nos hace, no solamente a nosotros, sino también muchas veces a la palabra de Dios. Porque cuántas veces hablamos y hacemos lo contrario. Destruimos y no creamos. Y precisamente yo sí que puedo dar testimonio de eso. Se lo acabo de comentar a mi mujer. Hay un don muy bonito que está en la iglesia, que hay dos personas que yo se lo veo claramente. Veo a tres personas, pero vamos, hay dos personas que convivo más con ellas y son las que yo le veo un don muy bonito, que es el don de la evangelización. Todos sabemos quién es. Todos sabemos que es nuestro hermano Raimundo y mi hermana Eli. Sin embargo, yo cuando trato de evangelizar, evidentemente meto muchas meteduras de pata, por así decir, porque me altero mucho y evidentemente eso no hace que la palabra de Dios sea glorificada. Por eso mismo el Señor nos da dones conforme a su voluntad. Y cuando yo estoy llamado a evangelizar y a dar testimonio de Cristo, pero muchas veces quiero hacer algo que el Señor no me ha dado un don y evidentemente eso no glorifica a Cristo. Sin embargo, de la misma forma que hay personas que tienen el don de la evangelización y utilizan otros dones que no son, evidentemente Dios no es glorificado ahí. Por eso, hermano, cuando trabajamos nuestro don, vemos cómo la gracia de Dios se ve manifiesta y el Señor es glorificado por los resultados que nosotros vemos y por lo que la iglesia ve. Y veréis, hermano, lo que dice el versículo 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Solamente una persona en este mundo que fue capaz de airarse y no pecar. Y todos sabemos quién es. Fue nuestro Señor Jesucristo en el templo. Pero él sí obraba la justicia de Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos airamos, rara vez no pecamos, pues nos enfadamos y perdemos el control de nuestra lengua. Y casi siempre terminamos ofendiendo o lastimando a la persona con la que estamos hablando. También yo puedo dar testimonio de ello. Yo soy una persona muy temperamental y casi siempre termino discutiendo o precisamente no dando lo que tendría que dar, que es muestra de que verdaderamente soy un cristiano. Pero gloria al Señor que Él es paciente conmigo y poco a poco me llevará a lo que Él quiere llevarme. Porque lo peor de todo, muchas veces provocamos heridas con nuestras palabras, con nuestra boca, mucho más dolorosas que si fuesen físicas. Pues esas heridas cuestan muchas veces más que sanen. Mira lo que dice, hermano, en Mateo 5:22. Dice así, hermano. Mateo 5:22. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mirad, hermano, esas palabras, cuánto propias de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuántas veces nosotros mismos, con nuestros propios hermanos, no solo carnales, sino con nuestros propios hermanos en Cristo, a veces nos enfadamos y llamamos o le decimos cosas a nuestros hermanos que realmente son dolorosas. Y también hay un versículo en Eclesiastés 7:9. No vayáis si no queréis, yo lo vi leyendo. En Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y qué verdad más grande es esa, hermano. Dice también en el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibís con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí el Señor, hermano, nos exhorta a todo aquello que éramos, a todo aquello que no glorificaba a Cristo y que precisamente nos guiemos a través de su palabra. No hay cosa mejor por la cual nos podamos guiar en este mundo que no sea a través de su palabra y de la oración.
Mirad, hermano, lo que dice en el Salmo 119. Bueno, aunque todos sabemos que el Salmo 119 es una adoración a la palabra de Cristo, es una adoración a la palabra de Dios. Es ver cómo su ley es santa, es ver cómo su ley nos ayuda cada día de nuestra vida, siempre que la meditamos en ella. Dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué verdad es? Es una verdad tan grande como que precisamente cuando también Jesús en Juan 17 le oraba a su Padre, él le decía, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La cual, como dije al principio, hermano, es su palabra la que nos enseña todo lo necesario para una vida cristiana agradable a los ojos de Dios. Nosotros podemos guiarnos por los pastores, nosotros podemos guiarnos por otros hermanos, pero solamente a través de la palabra podemos verificar de que lo que está haciendo el hermano, lo que hacen los pastores o lo que hacen los ancianos de la iglesia es verdaderamente lo que dice la palabra. Si es así, sigámosle y hagamos lo que ellos dicen, pero siempre que no vaya en contra de su palabra. Así que, hermano, yo creo, y queda bastante claro, hermano, que no solo Santiago, sino lo que es desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver cómo es su palabra la que nos plantea un plan de salvación, cómo su palabra es la que nos dice cómo tenemos que llegar a Cristo, cómo nos tenemos que relacionarnos con Dios y cómo tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Es en el versículo 22, hermano, donde yo quizás me pare más tiempo. En este mismo versículo dice así, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es por eso que yo he querido titular esta predicación, sed hacedores de la palabra, o sea, sed hacedores. Hermano, sed hacedores implica hacer la voluntad de Dios, tanto en hacer lo que le agrada a Él y también en dejar de hacer aquello que no le agrada a Él. Y no solamente no le agrada, sino que no santifica el nombre de Cristo y no glorifica a Cristo. Cuando esta semana hablaba nuestro hermano Carpi del libro de... Hebreo. Gracias, hermana. Cuando hablaba del libro de Hebreo, quise interrumpir para decir un texto que sí que voy a decir ahora. No es un texto, es algo que mucha gente que suelen ir a la iglesia o que nosotros llamamos hermanos o creemos que son hermanos, aceptan a Cristo y aceptan a Cristo como su Salvador. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo y nacemos de nuevo, es como si nos diesen una moneda la cual lleva dos caras. En una está Cristo, nuestro Salvador, pero hay otra que es inevitable, que va con nosotros, y es que Cristo es nuestro Señor. Y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Y eso significa que tenemos que aceptar su señorío sobre nuestras vidas. Eso significa que Él está antes que yo. Eso significa de que Él manda y yo obedezco. Dicho esto, es cierto de que muchas veces nosotros queremos ser nuestros propios reyes de nuestras vidas, o nuestros propios señores en nuestras vidas. Y eso realmente trae consecuencias y no son consecuencias buenas. Lo podemos ver cuando nos alejamos de la o nos alejamos de la palabra de Dios, o cuando nos alejamos de asistir a la iglesia, o cuando nos alejamos de reunirnos con los hermanos. Evidentemente, eso nos trae consecuencias y no son consecuencias buenas. Porque hay una parábola, hermano, hay una parábola en Mateo 22, versículo 14, que es el que yo quería hacer hincapié, en la que el Señor, el propio Jesús, hace una parábola, de la parábola de la fiesta de boda. Y yo no sé, yo creo que la gran mayoría o todos conocemos esa parábola. Era la que un rey se casaba a su hijo y él mandó a llamar a todos sus invitados. Y la gran mayoría o todos los invitados pusieron excusa para no ir. Sin embargo, él decidió extender esa invitación a todos los que se encontraban por el camino y ciertamente se llenaron las bodas. Y de la misma forma, al final, había un hombre que no estaba vestido de boda. Y para aquellos que no sepan la ley judía, el que invitaba a la boda estaba encargado también de darle los trajes y la ropa de boda. Sin embargo, este hombre decidió no entrar por las ropas de boda, sino entró de la forma que él quiso. Y eso enfureció al rey.
Por eso dice al final de esta parábola, el propio Señor dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchas veces nos podemos hacer la pregunta, ¿qué son? ¿Por qué los llamados y cuáles los escogidos? Bajo mi punto de vista, yo creo que los llamados son todos aquellos que escuchan el Evangelio y tienen la libertad de seguir a Cristo o no. Ese es el llamado que Dios hace al mundo. Él expuso a su Hijo en una cruz para que precisamente tú seas libre de aceptar a Cristo o no. ¿Y cuáles son los escogidos? Los escogidos, bajo mi punto de vista, creo que son aquellos que aceptan la invitación, que reciben el Espíritu Santo y al aceptar el Espíritu Santo hacen todo lo posible por llevar una vida fiel al Señor. Inclusive hasta veces poner su propia vida por amor al Señor. También es cierto de que vemos al mundo que nos ven de una forma algo diferente. Muchos creen que por hacer la voluntad de Dios es dejar de hacer todo aquello que nos trae alegría y fiesta en nuestras vidas. Creen que somos aburridos y que nuestras vidas simplemente es orar, ir a la iglesia y no hay más vida después de eso. Sin embargo, todo buen cristiano o todo verdadero cristiano sabe que eso no es así, porque en la presencia del Señor hay gozo, en la presencia del Señor hay libertad y sobre todo hay bendición. En Juan 13, el Señor nos enseña que somos bienaventurados si hacemos las cosas que Él nos enseña. Pero hay un versículo más claro aún, hermano. En Romanos 12:13 dice así, no vayáis, yo lo voy diciendo. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esto no significa, hermano, que nosotros seamos salvos por medio de las obras. Esto no significa que nosotros tengamos que ganarnos el favor de Dios haciendo obras, sino nosotros ya hemos sido salvados. Una vez salvos, siempre salvos. Pero evidentemente también hay un texto que dice que el que está en nosotros, está en Filipenses 2, no recuerdo ahora el versículo, en donde dice cuidar vuestra salvación con temblor y cuidad vuestra salvación con temor y temblor, porque el que está en vosotros, Dios, es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que está en nosotros, hermano. Es el Espíritu Santo, el que hace que nosotros querramos hacer las cosas por amor al Señor, querramos ser mejores personas por amor al Señor, querramos hacer el bien por amor al Señor, no porque por medio de ello nos vayamos a encontrar la salvación, pues ya somos salvos y eso nadie nos lo quitará. La segunda parte del versículo 22, hermano, nos dice que nosotros mismos somos engañados. Nos dice que nos engañamos a nosotros mismos, pero nosotros no podemos engañar a Dios. Por eso nos pone el ejemplo del versículo siguiente. En el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, hermano, que el hecho de que tú estés escuchando estas palabras, el hecho de que tú estés detrás de esta pantalla, pero no tengas en cuenta absolutamente nada de lo que te estoy diciendo, nada de lo que dice en su palabra, porque no estoy diciendo otra cosa que no venga en su palabra, y no te demuestre en ti ningún tipo de interés, ni te haya dado absolutamente haya mostrado en ti ningún tipo de inquietud, ni nada de nada. Es como si realmente no estuvieses aquí presente o no estuviese viendo este mensaje. Porque, como yo siempre suelo decir, la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios confronta cada vez que una persona o un cristiano abre la palabra de Dios, es confrontado por el propio Dios. Recordemos de que Dios es puro, es santo, es sin mancha. Y nosotros vivimos en un cuerpo carnal donde pecamos a diario. Y evidentemente tenemos que ser exhortados, tenemos que ser limpiados por medio de su palabra. En el versículo 25 dice, hermano, precisamente lo contrario que nos declara el versículo 24. Y es, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Qué maravilla, hermano. Muchas veces, como hemos dicho anteriormente, aquellos que no son cristianos creen que nosotros carecemos de libertad. Sin embargo, es todo lo contrario. Aquellos que viven en el mundo son aquellos que están agarrados al pecado. Son aquellos que, sin ellos saberlo, y si le dices aún
más que son dominados por el propio Satanás, le suena o le rechina los dientes o le parece algo que, sin embargo, todos sabemos que la palabra de Dios o eres de Cristo o eres de Satanás. No hay término medio. No te puedes, hermano, tú a la hora de vivirás tu vida y cuando llegue el fin, o estarás en un sitio o estarás en otro. Dios es misericordioso contigo. Dios te ha puesto detrás de esta pantalla, al igual que te habrá puesto delante de mucha gente que te ha predicado el evangelio. Sin embargo, tú eres libre de decidir si quieres seguir a Cristo o quieres seguir a Satanás, hermano. Tú podrás decir que a Satanás no lo vas a seguir ni a Cristo tampoco. Pero cuando no sigues a Cristo, estás siguiendo a Satanás, porque el mundo sigue a Satanás. Este mundo le pertenece a Satanás. Así que tú eres libre de decidir a quién quieres seguir. Como te he dicho anteriormente, no hay término medio. No te podrás quedar en una zona neutral, sino que al final tendrás que dar cuenta al Dios de dioses y al Rey de reyes. Así que, como dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Mirad, hermano, una de las maneras que tenemos de dar testimonio como cristianos es por medio de nuestras palabras. Muchas veces hablando y otras veces, como he dicho al principio, callando. Muchas veces queremos edificar y lo que hacemos es destruir a través, porque queremos decir cosas que realmente no sabemos o realmente queremos mostrar algo que realmente no somos. De la misma forma que el versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros no podemos estar en la iglesia porque no tenemos viudas o no tenemos huérfanos. Por el hecho de eso, tenemos que pasar este versículo por alto. Pues todos sabemos qué significa este versículo. Este versículo significa lo que prácticamente hemos estado diciendo anteriormente. Y es que nuestras buenas obras son las que dan testimonio de realmente si somos cristianos o somos cristianos. Ya somos cristianos, pero nuestras obras son las que demuestran al mundo. Muchas veces nuestras palabras y otras veces nuestras obras. Hay veces que no es necesario ni hablar para predicar que somos cristianos. Muchas veces solamente con nuestra actitud damos a demostrar de que en nuestro interior hay algo, el ser más maravilloso del mundo, que mora en nuestros corazones, que es por eso por lo que nosotros actuamos como actuamos. No que nosotros seamos buenos, porque como siempre digo, en nuestro interior no hay absolutamente nada bueno, tan solo el Espíritu Santo. Dice que engañoso es el corazón, hermano. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Así que solo deciros, hermanos, que nosotros no somos perfectos. Nosotros vivimos en la carne y en un mundo de pecado. Pero tenemos el Espíritu Santo. Hermano, Él nos ayuda a glorificar a Jesús. Él es el único digno de ser adorado. Él tiene que ser amado por nosotros, porque Él nos amó nosotros primero. Por eso, hermanos, tenemos que glorificar a Jesús con toda nuestra forma de vivir, con nuestra lengua, con nuestro comportamiento, porque Él es el único, hermano, es el único ser en este mundo que se merece adoración, es el único ser que se merece toda la gloria. Por eso, quizás ya somos bienaventurados, quizás no, ya somos bienaventurados por lo que somos, pero sobre todo nosotros tenemos que tener la vista puesta, porque gloria al Señor, ahora ya pronto nos reuniremos en la iglesia, pero en un abrir y cerrar de ojos, hermano, todos los que estamos aquí presentes estaremos en la presencia del Señor. Muchos creerán que ese día no llegarán, pero todos sabemos que un día u otro cerraremos nuestros ojos, pero gloria al Señor que, al menos en mi caso, y estoy seguro que la gran mayoría de todos los que me estáis oyendo y viviendo, estáis seguros de que cerraremos los ojos y abriremos los ojos delante de nuestro Salvador. Así que, a Él sea la gloria, hermano. Dios bendiga. Amén. Amén.